Bueno, la desobediencia civil es una alternativa que existe desde que existe una organización política y existe el derecho. Hay que recordar, para quienes nos vean, que el ejemplo clásico de desobediencia a la ley se remonta ni más ni menos que a la figura de Antígona. Es decir, en la Grecia clásica, como recordarán los que nos ven, pues Antígona desobedece el mandato jurídico del tirano, porque es tirano precisamente por imponer leyes contra la naturaleza, dice Antígona, de no enterrar a su hermano, ¿no? Y Antígona entonces expresa aquel argumento de que las leyes que van en contra de las leyes naturales, de las leyes, quiere decir ella, justas, son leyes que carecen de fuerza de obligar. Naturalmente que en la medida en que las leyes sean el resultado de un proceso democrático en el que intervenga la mayoría de la población, bien que a través de representantes, el margen de injusticia y legitimidad se reduce, pero eso no quiere decir que no exista, al contrario, es perfectamente posible sostener que las leyes que se nos presentan como leyes carecen de fuerza de obligar, alegando un modelo de justicia que uno contrapone a aquel que recoge la ley. La única condición es que, para que hablemos de desobediencia civil, la exigencia básica es que se trate de un tipo de respuesta de incumplimiento de desobediencia que no comporte violencia, es decir, que no comporte una destrucción o un daño de bienes relevantes. Aunque es cierto que eso puede ser relativizado, porque las personas que hacen una sentada e impiden que otras personas circulen por la calle o accedan a un edificio, baste pensar en un ejemplo recientísimo que algunos de los que nos ven tendrán en mente. Me refiero a la detención de un grupo de manifestantes que, alegando la inacción de la comunidad internacional de los Estados Unidos, la figura más relevante era George Clooney, posiblemente los que nos ven lo recuerden, se colocan delante de un edificio público en Estados Unidos y son finalmente arrestados y metidos en un furgón para ser castigados, ¿no? Ahí hay un segundo aspecto de la dimensión civil de esta desobediencia, es decir, el hecho de que para que sea desobediencia civil tiene que ser pública, porque la función de la desobediencia civil es apelar a la opinión pública, es decir, a la opinión de la mayoría, que en el fondo es quien supuestamente decide sobre la legitimidad de las leyes, diciéndole: no, esta ley que se propone en nombre vuestra de la mayoría carece de un fundamento de justicia, volved a pensar esto porque esto no es aceptable. Es decir, que el desobediente civil lo que propone no es cambiar el orden establecido, pretende que, precisamente alegando un principio democrático, la justicia que él invoca sea aceptada como fundamento y por tanto revocar la ley. Por tanto, volviendo a la pregunta inicial, ¿es posible hoy? Pues quizá más que nunca, puesto que asistimos a una crisis más, incluso diría sistémica, o algunos la proponen como sistémica o al menos estructural, de los modelos democráticos en Occidente, no solo en Occidente, pero ahí donde nosotros estamos, hay más motivos, incluso motivos de fondo, para la desobediencia civil. Creo que es importante tener en cuenta es que ningún modelo legal puede agotar el ideal de justicia, porque como tal el ideal de justicia es siempre un modelo, es decir, una idea regulativa, por tanto una aspiración. En segundo término, los modelos democráticos en los que vivimos, incluso los de democracia directa, no pueden concitar la unanimidad, es decir, que siempre habrá, sea cual sea
el grado de adhesión, siempre habrá un resto de población para el cual las decisiones no son suficientemente respetuosas de sus expectativas o de sus pretensiones. Un argumento distinto en clave jurídica es si toda pretensión o expectativa merece el título de derecho. Es decir, si cada vez que nosotros decimos me han privado un derecho, han restringido indebidamente un derecho, realmente estamos hablando de derechos o estamos hablando simplemente de expectativas, de deseos o de pretensiones, pero que no corresponden con lo que llamamos derecho. Afortunadamente hoy contamos con un criterio que no nos permite agotar en términos veritativos la respuesta, pero que sí que es suficientemente aproximativo, porque hay una consagración de lo que llamamos derechos en estándares jurídicos aceptados con carácter, digamos, global, que permiten contrastar si cuando uno dice tengo o estoy viviendo un recorte en mis derechos, realmente se está hablando de un derecho, de una de esas necesidades que merecen ser protegidas con la protección especial que llamamos derechos, que es lo que llamamos derechos humanos. En gran medida sí, y uno de los ejes fundamentales de ese proceso responde a la dinámica o dialéctica, sería mejor decir, de enfrentamiento entre libertad y seguridad, que es una de las grandes constantes históricas. Hay que tener en cuenta que el argumento fuerte a favor de recurrir al derecho en vez de recurrir a otras cosas para mediar en las relaciones sociales es precisamente que el derecho proporciona seguridad. Y por tanto la seguridad no es un valor desdeñable, es un valor fuerte del derecho. Pero naturalmente la libertad es más importante. El conflicto entre libertad y seguridad lo vivimos ahora en clave fundamentalmente de lucha contra amenazas globales, cuyos ejemplos básicos son el terrorismo y el narcotráfico, aunque para muchos esas amenazas globales no son las únicas e incluso hay otras más graves que ni siquiera están computadas como amenazas. Por ejemplo, la acción devastadora del capitalismo de casino, que destruye por completo lo que llamamos derechos sociales. Este es un segundo eje de retroceso de los derechos, muy importante hoy. Es decir, el reconocimiento de la necesidad de proteger algunos requerimientos básicos que llamamos derechos sociales, en un sentido más amplio, derechos económicos, sociales y culturales, es un proceso relativamente reciente y que ha vivido un escaso periodo de triunfo. Uno de los casos más claros es el de nuestro país, España. Recién acabábamos de reconocer que existían esos derechos sociales y que por lo tanto hay expectativas que deben ser garantizadas cuando, en aras de esa lógica del mercado, que en realidad es una lógica contradictoria con la de los derechos, ese sería el argumento de fondo, es decir, hay dos ejes contradictorios con los derechos. Uno es, obviamente, el ejercicio del poder, que de suyo es siempre invasivo. Todo el mundo recuerda ese argumento clásico de Lord Acton: el poder corrompe siempre, el poder absoluto corrompe absolutamente. Por lo tanto, la dialéctica poder-derechos es siempre una dialéctica inagotable. La otra es esta que decía, que opone mercado y derechos. En un modelo social y político contaminado por la lógica del mercado progresivamente, la contradicción entre las exigencias del mercado y las exigencias de los derechos no puede no estallar. Y hoy vivimos probablemente el clímax de esa confrontación, porque el mercado ya no es ni siquiera un mercado sometido a algunas reglas, sino que vivimos en el momento de explosión de la pretensión desregulativa del mercado. El modelo del capitalismo financiero es un modelo que lo que quiere es carecer en absoluto de reglas, luchar contra toda regla, y eso naturalmente tiene como coste los intentos de poner límite al mercado, y uno de esos intentos es establecer derechos que protejan. En el 1848, el mismo año en que Marx está trabajando en algunos de sus escritos que develan
los mecanismos depredadores de ese modelo del capitalismo industrial, algunos otros autores, por ejemplo Lacordaire, hablan de esta dialéctica con un argumento que creo que viene al caso. Él escribe, cuando hablamos de relaciones entre poderosos y súbditos, entre amos y esclavos, entre los dueños y los criados, la libertad es el peligro, la ley es la garantía. Y ese es el problema del liberalismo, cuando nos venden que el liberalismo tiene como fuerza la defensa de la libertad, no nos cuentan que es la defensa de la libertad de unos pocos, y que el coste de esa libertad sin límites de unos pocos es la pérdida de los derechos de los más, que se ven sometidos simplemente a una condición de asimetría total, cuyo espejo más claro es el ámbito del derecho del trabajo. El derecho del trabajo surge como un intento de regular situaciones de poder abusivo en las relaciones entre los trabajadores y los patronos. Inicialmente esas relaciones están presumidas, están regidas por el vínculo de derecho civil, que supone que se trata de dos voluntades iguales que contratan entre sí, consienten mutuamente, olvidando que hay una asimetría de poder enorme que hace que si la relación es solo entre el patrono y el trabajador no tiene voluntad que pueda oponerse. El derecho del trabajo lo que trata es de poner límites en esa situación asimétrica, y por eso la importancia de la acción colectiva. La reforma laboral que estamos viviendo precisamente destruye todo eso. La reforma laboral que estamos viviendo coloca al trabajador supuestamente en condiciones de relación de uno a uno con el patrón, y por lo tanto lo coloca en una situación de absoluta desprotección y convierte sus derechos en mercancías. Todo el proceso de explosión de la antinomia entre mercado y derecho consiste precisamente en esto. Lo que para la mayoría de los que no estábamos en posiciones de poder eran las garantías que llamamos derechos sociales, son desmontadas como tales garantías sobre pretexto de que no se pueden pagar porque son caras, y por consiguiente se convierten en mercancías a las que solo pueden llegar, que solo pueden adquirir quien tiene capacidad adquisitiva. Eso en la práctica supone para una gran parte de la población perder derechos elementales. Por lo tanto, en ese eje, como en el eje de libertad y seguridad, yo creo que hay espacio para la desobediencia civil, por supuesto.